La familia Fox estaba compuesta por, obviamente, su esposa y sus dos hijas, don Juan Fox. ¿Qué pasó en ese tiempo? En aquel tiempo, esta familia empezó a tener serios encuentros misteriosos con algunas, supuestamente entre comillas, algunos espíritus o algunas almas, ¿no? Como se le llama actualmente. Resulta que estos espíritus molestaban a las dos niñas de 12 y 15 años respectivamente. Entonces, ante esto, los padres de la niña estaban asustadas. Y más aún se asustaron cuando un día, en una reunión familiar, las niñas dijeron que el espíritu, se apareció el espíritu, o ese espíritu, o este ente, o esta inteligencia, se aparece delante de estos invitados y la familia, diciéndole a cada uno su vida y inclusive datos importantes como el nombre de sus padres, el número de hijos que tiene cada uno de ellos. Le empezó a decir así a cada uno de ellos. Ante eso, entonces, estábamos frente a una clara señal de espiritismo, ¿no? De aparición de fuerzas extrañas, fuerzas demoníacas. Bueno, que en ese tiempo no se tomaban así. Más adelante, resulta que las niñas ya no le empezaron a tener tanto miedo a estas fuerzas o a estos espíritus, tanto así que inclusive llegaron a comunicarse con estos espíritus. Fue así como más o menos en el año 1848 en que sucedió este incidente, empieza a surgir el espiritismo con mayor auge, empieza a desarrollarse, empieza a expandirse. Y esto se hace inclusive más notorio cuando un día el espíritu se aparece ante las niñas y el espíritu le dice a las niñas de que él es una persona de 35 años que antes vivía en esa misma casa y que murió y que fue enterrado en el sótano de esa casa. Entonces la familia Fox rápidamente fue al sótano, empezó a escarbar, dicen, debajo de la casa y encontró obviamente algunos restos de huesos, de cráneo y de cuerpo humano. Y entonces se dieron cuenta que sí, ahí estaban los restos de esa persona, ¿no? Que supuestamente decía que era el espíritu, ¿no? Ante eso, la noticia se empezó a expandir de que realmente el espíritu de ese señor moraba en esa casa y empezó a surgir esta idea o el pensamiento de que realmente existe vida después de la muerte. ¿Y qué es lo que intenta lograr en sí el espiritismo? Que no es una religión, sino es una doctrina o un pensamiento filosófico que está reflejado en diferentes religiones, como el hinduismo, el shantoísmo, los Hare Krishna, o en diferentes religiones. El espiritismo lo que pretende demostrar o sustentar es que existe vida después de la muerte, es decir, que después de muerto nosotros podemos llegar a ser inmortales y tenemos otra vida en un mundo totalmente distinto, en un universo distinto, donde hay un montón de espíritus y que con el correr de los años se van perfeccionando. Y esta corriente filosófica inclusive tiene mayor auge o mayor desarrollo, mayor aceptación, porque incluso dentro de las promesas de inmortalidad del alma también está la salud, la restauración física de las personas. Entonces, esto tiene mucha pegada con la gente y la gente siente mucha atracción por este tipo de pensamiento. Entonces se inclina hacia ciertas religiones que tienen este tipo de pensamiento, ya sea el budismo, el hinduismo u otras religiones que justamente ofrecen eso, ofrecen salud emocional, salud espiritual, ofrecen vida después de muerto, porque esa es la clave del espiritismo. Sin embargo, nosotros sabemos a la luz de la Biblia que nosotros no vamos a tener vida después de muertos, o en otras palabras, cuando morimos, los espíritus no están andando, no están caminando, no pueden pensar y no pueden hacer nada, según el libro de Eclesiastés. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos incluso de que Dios condenó las prácticas espiritistas, condenó a aquellos que consultaban a los adivinos, consultaban a los hechiceros, pitonizos, a los que realizaban magia, encantamientos. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 18, 10 al 12, donde justamente Dios condena esta expresión. Luego también más adelante vemos que el espiritismo fue evolucionando en sus formas de presentarse. En el Antiguo Testamento se presentó de una manera, sin embargo, con el correr de los años, el espiritismo ha ido cobrando diferentes
formas, de acuerdo a la gente y de acuerdo a la cultura también del tiempo que se vive. Por ejemplo, hoy en día existe un espiritismo para gente culta y espiritismo también para gente universitaria, diferentes tipos de espiritismo. Por ejemplo, con el correr de los años, se empezó a creer que estas prácticas espiritistas inclusive eran científicas, tanto así que hoy en día a los brujos, a los adivinos, a los hechiceros, ya no se les llama de esta forma, sino que se les llama medium, parapsicólogos, y la televisión constantemente está bombardeando este tipo de pensamientos, ¿no? Haciendo creer de que estos situaciones o estas manifestaciones extra naturales son expresiones científicos, ¿no? Ahora, más adelante nosotros podemos ver entonces de que la ciencia y el espiritismo se han ido mezclando, los dos, hay una mezcla entre la ciencia y el espiritismo. Sin embargo, es clave mencionar de que en el año ya 96 después de Cristo, el libro de Apocalipsis, cuando fue escrito el libro de Apocalipsis, este mismo libro predijo de que en el tiempo del fin se iba a experimentar el espiritismo en mayor grado, tanto así que el libro de Apocalipsis 16:14 menciona, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, en los últimos tiempos se iba a experimentar el espiritismo en toda su forma, en los tiempos del fin. Y actualmente estamos en esos tiempos, donde se van a ver grandes señales, milagros, sanamientos, hechicería, a través de los medios de comunicación y a través también de escritos, de artículos, de revistas, de libros, de periódicos, música, etcétera, ¿no? Entonces parece increíble que la ciencia, que todo lo tiene que ver, medir y tocar, haya caído en el campo de la especulación del espiritismo. Por ejemplo, hoy en día en el espiritismo están involucrados científicos, políticos, filósofos, psicólogos, médicos, etcétera. Todos estos están involucrados ahora en el espiritismo. Otro engaño, por ejemplo, que sustenta el espiritismo es la existencia de seres extraterrestres, engañando a la gente de que existe vida en otros en otros mundos totalmente distintos a nosotros y que son seres extraños. Empiezan a hablar, a especular sobre estas cosas, de que inclusive ellos están aquí en la Tierra o vienen cada cierto tiempo en la Tierra. Y como les mencioné hace unos minutos, existen muchas películas donde se habla sobre seres extraterrestres, sobre entes extraños, y ya esto estaba predicho en el libro de Apocalipsis 13:13, ¿no? Donde el diablo iba a atacar en todo el mundo con estas ideas, ¿no? Ahora, sin embargo, nosotros podemos reconocer de que el espiritismo no tiene ningún fundamento sólido para demostrar su existencia. Por ejemplo, si nosotros nos preguntásemos en qué se fundamenta el espiritismo para asentar su doctrina, su única base solamente está en la propia aseveración de los espíritus. Pero esas aseveraciones no constituyen ninguna garantía, porque el diablo no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, según el libro de Juan 8:44. Además, la mera afirmación de los espíritus mismos no puede ser la base de la doctrina espiritista. Entonces, para demostrar o sustentar de que la doctrina espiritista es cierta, debería haber una demostración científica o una demostración sólida, más fundamental, y no simplemente testimonios de apariciones demoníacas o apariciones o fundamentos o palabras de seres o espíritus, entre comillas, que se han aparecido prometiendo inmortalidad del alma o prometiendo salud u otras cosas, ¿no? Sino que tendría que haber otros testigos, ¿no? Sin embargo, eso no lo tiene el espiritismo. Ahora, entonces podemos decir que esos espíritus que se aparecen, esos espíritus a veces con la forma de personas que, inclusive con el timbre de voz de personas que antes han vivido, no son nada más y nada menos que espíritus demoníacos, no son espíritus angelicales, sino totalmente opuestos a Dios, que lo único que intentan es descartar o contradecir lo que Dios mismo dice. Por ejemplo,
El pensamiento que difunde, y que lo mencioné hace unos minutos, difunde bastante el espiritismo, es la inmortalidad del alma. Sin embargo, nosotros sabemos, a la luz de la Biblia, que cuando una persona muere, muere para siempre, y sus pensamientos también mueren, y no puede caminar, no puede actuar. Sin embargo, el espiritismo contradice a esto, ¿no? Contradice a esto y menciona de que sí, puede haber vida después de muerto, cosa que la Biblia obviamente contradice. Y en el libro de Génesis justamente mencionaba esto, cuando un día se encontraban Adán y Eva con la serpiente le dijo a Eva que no iba a morir. Sin embargo, Dios le había dicho a Eva que si ella comía del fruto prohibido, ella iba a morir. Entonces el diablo contradijo a Dios y empezó a dar una promesa contraria a la que Dios había dicho, para hacer perder a Eva. Y obviamente lo logró. Y eso es lo que está haciendo el espiritismo hoy en día, prometiendo cosas que la Biblia no ha mencionado. Lo que sí menciona la Biblia es que tendremos vida eterna si le obedecemos a Él, si nosotros hacemos su voluntad. Sin embargo, no promete vida después de muerto para aquellos que andan en desobediencia. Y eso es algo que hay que tenerlo muy en claro. Ahora, ¿pero qué entendemos por alma y espíritu? A veces el problema está en que no sabemos entender estos dos conceptos. Y alma y espíritu constantemente están relacionados lo vinculan con términos de inmortalidad. Cuando nosotros escuchamos la palabra alma, la palabra espíritu, nosotros lo primero que nos viene a la mente es inmortalidad. Sin embargo, hay que descubrir cuál es el significado de espíritu y el significado de alma. En la Biblia, en el libro de Génesis, se estipula qué es entonces el significado de espíritu y de alma. Por ejemplo, en la Biblia encontramos 5 textos bíblicos donde se usa la palabra inmortal o inmortalidad. Por ejemplo, los voy a mencionar en rápida sucesión. Encontramos ahí 1 Timoteo 1:17, 1 Timoteo 6:16, 2 Timoteo 1:10, Romanos 2:7, 1 Corintios 15:53-54, donde se menciona la palabra inmortalidad. Sin embargo, en estos 5 textos, en ninguno de ellos se vincula el término inmortalidad con el término espíritu o alma, en ninguno de ellos. Ahora, muy por el contrario, el libro de Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. Miren, noten que Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá. No dice que el alma va a seguir viviendo o va a ser inmortal después de pecar, sino que va a morir. En el libro de Ezequiel. Y bueno, y podemos mencionar otro texto en el libro de Mateo 10:28, donde dice: temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, el alma puede ser destruida, puede morir, según el texto bíblico. Entonces, ¿qué es alma y qué es espíritu? Para entender mejor. La palabra alma es traducida de 2 vocablos hebreos del Antiguo Testamento, la palabra nefesh y la palabra nishama, y de un vocablo griego que es del Nuevo Testamento, que significa sige. Ahora, todas estas voces significan, o estas palabras, destacan el sentido más fundamental y primario de criatura, persona y vida. En otras palabras, la palabra nefesh, nishama y sige, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no es otra cosa más que criatura, persona y vida. Esa es su interpretación, su significado, literalmente. Ahora, ese es en el sentido de la palabra alma. Pero ahora, la palabra espíritu en la Biblia está escrita como ruach en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es neuma, la palabra para espíritu. Sin embargo, ruach y neuma, su significado literal es aliento y respiración. Ahora, entonces, según los estudios serios, de los 1626 textos bíblicos en los que se utiliza la palabra alma y espíritu, da por resultado 2 conclusiones fundamentales. Número 1, que en ninguna parte de la Biblia se asocia el concepto alma y espíritu con el concepto inmortalidad o inmortalidad. ¿Está bien? Ahora,